Estamos en el Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz. Una iniciativa que durante este 2015 pretende comunicar a la sociedad la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas en el mundo actual, en áreas tan importantes como la energía, la educación, la salud, la comunicación, etc. Un acontecimiento que arrancaba oficialmente en España hace pocos días. Durante los próximos meses están previstas actividades de toda índole relacionadas con la luz y sus tecnologías. Una iniciativa que también cuenta con el respaldo de la UNED y de la que nos estamos haciendo eco en estos programas. Ya tuvimos la oportunidad de presentar este Año Internacional de la Luz en el programa del pasado 6 de enero, disponible como siempre en nuestros canales de internet, canal.uned.es y YouTube. Hoy vamos a dedicar un segundo programa a este importante evento, en el que profundizaremos en algunas investigaciones y aplicaciones en las que las tecnologías basadas en la luz son las protagonistas. Está con nosotros Carmen Carreras, que es profesora de Física Aplicada y colaboradora honorífica del Departamento de Física de los Materiales de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida, Carmen. Buenos días. Como decíamos en la introducción, hoy vamos a dedicar el segundo programa a este Año Internacional de la Luz, que precisamente en España se ha inaugurado, Carmen, hace pocos días. Sí, el pasado 16 de febrero se inauguró el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz en el Teatro Poliorama, sede de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. En él participaron más de 500 personas y prestigiosos investigadores y expertos en el ámbito de la ciencia y de las tecnologías basadas en la luz. Hubo 3 cortas conferencias dadas por 3 investigadores de muy alto nivel. La primera estuvo dada por Ignacio Cirac, que es el director de la División Técnica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, y habló de la capacidad que tiene la teletransportación de la luz, posibilitando en un futuro relativamente cercano los ordenadores cuánticos. La segunda conferencia fue impartida por la directora del sincrotrón ALBA, Caterina Viscari, que nos habló de las propiedades que tiene la luz sincrotrón para conocer el interior de la materia y nos contó las múltiples aplicaciones que tiene en muchos ámbitos científicos, pues desde las ciencias de la vida hasta la ciencia de los materiales, el medio ambiente o el patrimonio histórico. Y la tercera conferencia fue impartida por Jeroni Nadal, que trabaja en el Departamento de Retina y Unidad Macular de la Clínica Barraquer, y nos mostró cómo se puede resolver el problema de la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que deja ciegos a más de 10.000 personas en nuestro país. Implantan un chip que le permite volver a identificar objetos a personas ciegas o de muy baja visión. Realmente el acto fue muy bonito y se planteó la necesidad de llevar la presencia que tiene la luz y las tecnologías basadas en la luz a los ciudadanos. Agradecemos esta nueva oportunidad que nos ofrece la UNED para cumplir con este objetivo, y hemos invitado a 3 investigadores que trabajan en 3 ámbitos muy diferentes de la óptica y de la fotónica. En primer lugar, tenemos a la doctora Rosa Weigand, profesora titular en el Departamento de Óptica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. En segundo lugar, a Miguel Ángel Rubio, catedrático de Física Aplicada en el Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Carmen. Y en tercer lugar, a Susana Marcos, es profesora de investigación en el Instituto de Óptica Daza de Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, buenos días. Vamos a comenzar en el orden precisamente que ha hecho la presentación la profesora Carreras. Rosa Weigand, como escuchábamos, profesora titular en el Departamento de Óptica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense y codirectora
del grupo de la Universidad Complutense de Física de Láser, óptica cuántica y óptica no lineal. Desde el año 2005 es representante de usuarios en la red europea LaserLab. Su investigación se centra principalmente en óptica no lineal y ultrarrápida, concretamente en el desarrollo de láseres ultrarrápidos y su utilización en estudios de interacción radiación-materia. Bien, le quería preguntar, profesor, en primer lugar, ¿qué es un láser ultrarrápido y por qué son importantes? Bueno, pues un láser es un dispositivo que amplifica radiación gracias a que existe un proceso llamado emisión estimulada. Los átomos y moléculas pueden estar en estados o niveles de más o menos energía. Cuando están en estados de más energía son inestables y pueden bajar a un nivel inferior liberando esta energía en forma de luz, emitiendo un fotón de un cierto color relacionado con la diferencia de energía entre los dos niveles. Es lo que se llama emisión espontánea. Si cuando está en estados de más energía tiene un entorno en el que hay fotones de justo ese color, estos fotones le aumentan la inestabilidad y se produce también una liberación de energía en forma de fotón de ese mismo color y seguimos teniendo el fotón perturbador. De forma que de un átomo excitado y un fotón conseguimos un átomo no excitado y dos fotones. Esto es la emisión estimulada. Si lo hacemos sobre un colectivo de muchos átomos, una semilla inicial de fotones se convierte en una avalancha de fotones. Hemos amplificado la luz y tenemos un láser. Se puede funcionar en régimen continuo o en régimen pulsado. De manera simplificada, para funcionar en régimen continuo necesitamos que esos átomos que se han desexcitado vuelvan a excitarse, lo que se llama un proceso de bombeo, que es como cuando se bombea agua desde el suelo a pisos más altos. Si bombeamos de forma continua en el tiempo, el sistema emitirá de forma continua en el tiempo. Si dejamos de bombear el sistema, deja de emitir y habremos obtenido un pulso láser. Estos pulsos pueden durar desde milisegundos a microsegundos y nanosegundos, que son 10 a la menos 9 segundos, pero por este sistema no se pueden lograr pulsos más cortos. Los pulsos ultracortos tienen duraciones de picosegundos, 10 a la menos 12 segundos, y femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos, o sea, un 0, 14 ceros y un 1. Y para lograrlo se necesitan varias cosas. Para empezar, tener un material que emita no en un solo color, en una única longitud de onda, sino en muchas. Además, se utiliza un mecanismo de sincronización de todas las ondas, de forma que en algún momento coincidan los máximos de todas ellas, y entonces se obtiene un tren de pulsos. Cuantas más longitudes de onda haya involucradas, más cortos serán los pulsos. Así se obtienen pulsos que van desde algunos picosegundos a algunos femtosegundos, y los más cortos tienen duraciones de solo algunos ciclos de oscilación de la onda. Disponer de pulsos ultracortos es importante porque permite estudiar procesos en la materia que son muy rápidos, aunque más lentos que los pulsos, por ejemplo, los tiempos de desexcitación de muchos materiales, como el ahora tan popular grafeno. Y también porque al tener duraciones tan cortas, son pulsos con mucha potencia de pico, incluso si la energía de cada pulso fuera baja, y esto permite producir procesos no lineales en la materia. Por ejemplo, la materia puede presentar absorción a dos fotones, se pueden generar frecuencias distintas de la del láser, pero también coherente, son la fuente indispensable para generar pulsos de atosegundos en el ultravioleta lejano, atosegundo es 10 a la menos 18 segundos. Además, producen efectos macroscópicos en la materia, como fundir, pueden cortar, pueden extraer material creando estructuras que otros láseres no pueden. En medicina son ventajosos en cirugía corneal, se puede hacer tomografía óptica coherente, por la cual se pueden ver tejidos in vivo hasta 3 milímetros en profundidad y con resolución micrométrica, y esto es solo por nombrar algunos ejemplos. ¿Y cómo se relaciona esto que nos está comentando con las actividades de investigación de su grupo? Pues nuestro grupo está formado actualmente por 9 miembros de la OCM y tiene una trayectoria larga en el tiempo y puede decirse que ha crecido con el láser. Su anterior director, don José Manuel Guerra Pérez, ya inició sus estudios sobre el láser en los años 60, poco después de la invención del láser por Theodor Maiman en 1960 precisamente, y que fue el láser de rubí. Y claro, esto ha permitido que una parte de los miembros del grupo hayan tenido la posibilidad de conocer la tecnología necesaria para la construcción de láseres en muchos regímenes temporales, desde los láseres en onda continua a los pulsados. Hemos hecho láseres de milisegundos, microsegundos, nanosegundos y ahora estamos en picosegundos y femtosegundos. Y el grupo además tiene tradición de no solo construir láseres, sino de aplicarlos en el estudio radiación-materia. Este conocimiento, claro, ha posibilitado que pudiéramos afrontar la construcción de un láser muy peculiar, un oscilador de titanio-zafiro, con pulsos de solo 6 femtosegundos de duración.
Este tipo de láser ya existe comercialmente, pero son muy pocos los grupos en el mundo que pueden construirlos, digamos que del orden de 5 grupos, incluido el nuestro. En realidad son los propios grupos de investigación los que han tenido la iniciativa de comercializarlos y no las grandes empresas ya establecidas en el desarrollo de otros láseres. El hecho de disponer de un equipo construido por uno mismo le dota de una flexibilidad que no tienen los comerciales y posibilita, por ejemplo, cambiar la energía, la duración del pulso, aparte de la reducción de coste que supone. Esta duración de 6 femtosegundos corresponde a solo 2 ciclos de oscilación del campo electromagnético, con lo cual se encuadra dentro de una subcategoría de los láseres ultracortos, que son aquellos que además se pueden estabilizar en fase. Este concepto significa que uno puede controlar la posición relativa de los máximos del campo respecto a máximo de la envolvente del campo. Y hay procesos en la materia que dependen de esa posición relativa, que dependen de la fase del campo, y son con las únicas fuentes de luz con las que se pueden estudiar. Disponer de este láser nos ha colocado en una situación privilegiada para poder estudiar procesos muy rápidos en una diversidad de sistemas físicos. Este láser, que fue financiado con un proyecto nacional anterior, está siendo utilizado en otro proyecto nacional que tiene como objetivo así global estudiar experimentalmente propiedades ópticas de sistemas nanofotónicos, tales como el revolucionario grafeno, las nanopartículas o las nanoestructuras metálicas. Los estudios informarán de propiedades básicas de esos sistemas, tales como la absorción a 2 fotones, las interacciones plasmónicas, su dependencia con la fase del campo. Y algunos de estos sistemas tienen incluso interés biológico y pueden actuar de indicadores si, por ejemplo, estamos caracterizando la eficiencia y el tiempo de vida de la luminiscencia producida por la denominada conversión ascendente en nanopartículas con nervio. Por otro lado, en el grupo no se han descuidado las capacidades teóricas y de simulación numérica, lo cual nos proporciona una fuerte sinergia y en ese sentido es un grupo bastante completo. Por ejemplo, analizamos teóricamente ciertos sistemas cuánticos en donde colocando una nanopartícula metálica lo suficientemente cerca de ellos podemos diseñar o reforzar la emisión en ciertas frecuencias. También somos capaces de simular la interacción de este tipo de pulsos con distintos medios por medio de códigos numéricos que generamos nosotros y utilizando supercomputadores integramos las ecuaciones de Maxwell vectoriales sin aproximaciones. Hasta ahora ha sido gracias a una colaboración internacional y hemos estado utilizando el centro de supercomputación de la red de institutos Max Planck y ahora estamos viendo la posibilidad de utilizar los recursos del campus de excelencia Moncloa. ¿Y cuál es la situación local e internacional de los láseres ultrarrápidos? Pues a nivel de la UCM hay un centro de asistencia a la investigación abierto a usuarios tanto de la comunidad universitaria complutense como a investigadores de otras instituciones universitarias u organismos públicos de investigación y también empresas, y tiene un sistema de acceso con apoyo técnico y tarifas asequibles. El centro dispone de diversos equipos láseres pulsados de femtosegundos y nanosegundos y equipamiento para el conformado de pulsos láser, espectrometría de masas por tiempo de vuelo, detección de imágenes de iones y fotoelectrones, etcétera, y dan apoyo a la investigación en química, física, biología, ciencia de los materiales. En España creo que habría que destacar el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca, el CLPU, y el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, el ICFO. Los primeros están especializados en láseres de alta potencia y los segundos tienen varios laboratorios que trabajan en líneas como la física de datos segundos, la microscopía con láseres ultrarrápidos o la dinámica ultrarrápida de sólidos. Además existen equipos láser en distintas universidades españolas que han podido colaborar entre sí gracias a un proyecto con Solider, lo cual ha repercutido en el afianzamiento de este área en España. Y a nivel europeo existe la red Laser Lab, que ha estado financiada en diferentes programas marco y está integrada por los mejores laboratorios de láseres de femtosegundos de Europa. Tanto el CLPU como el ICFO pertenecen a ella. Y la red facilita el acceso a usuarios que no dispongan de este tipo de láseres y pueden realizar sus experimentos en sus instalaciones. Bien, pues vamos a continuar con Miguel Ángel Rubio, que, como indicábamos antes, es catedrático de Física Aplicada en la UNED y que su investigación se centra en la utilización de las partículas trazadoras para el estudio de fluidos complejos. Profesor, ¿por qué es interesante estudiar esas trayectorias de estas partículas y para qué sirve conocer estas trayectorias?
Es interesante porque nos permiten conocer propiedades del medio en el que se mueven. Puede ser que nos permitan estudiar el movimiento del propio medio o obtener propiedades mecánicas del mismo, por ejemplo. Las partículas trazadoras son partículas que están inmersas en un medio. En general, el medio tiene que ser transparente porque si no, no se ven, y que reciben una cierta iluminación, y a partir de la luz que reflejan o dispersan, dicho de una manera más técnica, se puede conocer su posición o recoger incluso toda la trayectoria si están realizando un determinado movimiento. Estas partículas, entonces, el conocimiento de las trayectorias que describen nos sirve de mucho porque, como he dicho, nos permite, por ejemplo, realizar técnicas de medida del desplazamiento del fluido. Las partículas siguen al fluido. Si uno consigue seguir la trayectoria de las partículas, tiene también la trayectoria de las partículas del fluido propiamente dicho. Estas partículas, entonces, se han utilizado, por ejemplo, en técnicas de lo que se llama la velocimetría por imagen de partículas, que es exactamente lo que hemos dicho. Se iluminan las partículas durante un tiempo muy corto, la luz reflejada por las partículas describe entonces una cierta trayectoria y registrando esa trayectoria, por ejemplo, con una cámara de vídeo, se puede conocer la velocidad en cada punto del fluido, en muchos puntos del fluido, llegando a conocer lo que llamamos el campo de velocidades del fluido. En mecánica de fluidos también se utiliza desde hace muchos años una técnica que se llama, por ejemplo, de velocimetría láser por efecto Doppler. Todos conocemos el efecto que tiene o que se nota en el sonido que emite, por ejemplo, la bocina de un tren cuando se va acercando hacia nosotros y pasa de largo. Según se está acercando, el tono del sonido va aumentando, se hace cada vez más agudo y luego cuando se aleja se va haciendo cada vez más grave. Bueno, esto es lo que se llama el efecto Doppler. La luz que se refleja en partículas que se están moviendo con el fluido también sufre un efecto Doppler de este tipo. La frecuencia de la radiación cambia dependiendo de que la partícula se esté acercando o se esté alejando. Y a través de medir ese cambio en la frecuencia se puede medir cuantitativamente la velocidad de la partícula. Más modernamente, por ejemplo, se están utilizando ya estas técnicas no solo para medir el desplazamiento del fluido, sino para medir las propiedades mecánicas del fluido. Si uno consigue hacer que una partícula de estas se mueva bajo el efecto de una fuerza controlada dentro del fluido y consigue ver su trayectoria a través de la traza que deja su posición, pues puede conseguir relacionar las dos cosas y llegar a calcular cuáles son las propiedades mecánicas, por ejemplo, de viscosidad, es la más conocida por todos, pero también de elasticidad. La mayor parte, por ejemplo, de los fluidos biológicos tienen comportamiento viscoelástico. Bien, y creo, profesor, que quiere también ponernos una serie de ejemplos históricos. Sí, bueno, el más claro es, por ejemplo, el movimiento browniano. El movimiento browniano es un movimiento que detectó Brown en 1827 de partículas de polen en una gota de agua. Este movimiento ya había sido descrito muchos años antes, en 1785, por Jan Ingenhousz en partículas de carbón sumergidas en alcohol. Este movimiento fue explicado por Einstein en 1905 en uno de los 3 artículos de ese año maravilloso que tuvo en 1905, entre los cuales estuvieron también pues, el efecto fotoeléctrico o la relatividad restringida. También otro ejemplo de otro científico de principios del siglo XX que también trabajó con partículas trazadoras es Marian Smoluchowski, de origen polaco, que hizo estudios muy importantes sobre movilidad electroforética, de manera que a través de la velocidad o del tiempo que tardaban las partículas en pasar por 2 puntos conseguían determinar, y del campo eléctrico aplicado, conseguían determinar la carga superficial de las partículas en suspensión. ¿Y si tuviéramos que hablar de perspectivas futuras? Bueno, las perspectivas son innumerables. Por ejemplo, un campo que está en gran desarrollo es el de las pinzas ópticas. Si uno focaliza un haz de luz intenso sobre partículas de este tamaño, del orden de un poquito por debajo de una micra o algo similar, consigue atraparlas en el foco y consigue desplazarlas a voluntad dentro del medio en el que estén. Estas técnicas se están utilizando, por ejemplo, el caso probablemente más llamativo es que con 2 partículas de este tipo atrapadas en pinzas ópticas se ha conseguido enlazar un extremo de una molécula de ADN en cada una de ellas y manejando las partículas con las pinzas se ha conseguido determinar las propiedades elásticas de una molécula de ADN. También, por ejemplo, son muy importantes en el campo de la microscopía de extra alta resolución o en la nanoscopía.
que se llama. Por ejemplo, se pueden utilizar, en general se utilizan aquí las propiedades de fluorescencia de las partículas muy pequeñas, por ejemplo, lo que se denomina puntos cuánticos de grafeno. Son estructuras de grafeno de unos 3 nanómetros de tamaño que tienen propiedades de fluorescencia muy importantes y muy interesantes, en particular para la microscopía de muestras biológicas. También, por ejemplo, citar que en este campo pues el Premio Nobel de Química del 2014 fue otorgado a varios investigadores que han trabajado precisamente en este campo, mediante 2 técnicas distintas, una que se llama microscopía de molécula única, o sea, Single Molecule Microscopy. En esta técnica se utilizan moléculas de proteínas, moléculas separadas o individuales que tienen propiedades de fluorescencia. Entonces se excita la fluorescencia de unas cuantas moléculas en puntos distintos de la muestra y se va cambiando las moléculas que se van excitando. Al final se consigue, integrando todas las imágenes de todos los ensayos, se consigue generar una imagen con una resolución mucho mejor que la que daría una microscopía óptica estándar. Y luego está también la técnica que se llama de microscopía de deplección por emisión estimulada. Esta es un poco más complicada, que es una técnica en la que se ilumina con 2 láseres de manera que los haces son coaxiales, uno más ancho, otro más estrecho. El ancho estimula la fluorescencia y el otro la cancela, salvo en un determinado punto. Y a través de esas medidas en ese determinado punto se consiguen resoluciones muy por debajo de las resoluciones de un instrumento óptico normal. Nuestra tercera invitada es Susana Marcos, que es profesora de investigación del Instituto de Óptica del CSIC, del que fue su directora entre 2008 y 2012. Además es miembro del comité de la dirección de la Sociedad Americana de Óptica y es una enamorada de la óptica desde que estudió física en la Universidad de Salamanca. Se ha dedicado siempre a temas relacionados con la visión y cuenta con 16 patentes. Sabemos además que ha sido galardonada recientemente con el premio de la Real Sociedad Española de Física de la Fundación BBVA en el año 2014 por sus investigaciones innovadoras para la mejora del diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares. De hecho, se habla de ella como una investigadora que está revolucionando el campo de la oftalmología. Bien, Susana, ¿puede indicarnos en qué consisten esas innovaciones introducidas por su grupo de investigación? Las innovaciones de nuestro grupo están relacionadas con lo que es la investigación de las propiedades ópticas, estructurales, también biomecánicas del ojo, en particular de 2 lentes, hablando de óptica, 2 lentes del ojo, la córnea y el cristalino. Conociendo lo que ocurre en el ojo normal y qué es lo que ocurre en ciertas patologías, por ejemplo en la presbicia, en la que este cristalino pierde su capacidad de acomodar, pues por un lado vamos a ser capaces de diseñar nuevas correcciones que pues devuelvan al ojo, por ejemplo, esas capacidades que tienen cuando es joven. En nuestro laboratorio hemos desarrollado distintas técnicas de imagen para cuantificar el ojo, por ejemplo, técnicas basadas en tomografía de coherencia óptica, que antes comentó la profesora Weigand. Utilizando láser, utilizando técnicas interferométricas, conseguimos cuantificar con una resolución muy alta y además también de manera dinámica, con técnicas de adquisición de alta velocidad, la geometría, la estructura y la biomecánica de la córnea y del cristalino. Esto, por ejemplo, la Sociedad Americana de Óptica lo declaró en 2013 como una de las investigaciones destacadas de la óptica en 2013, porque tiene grandes posibilidades de revolucionar la cirugía de cataratas, porque siendo capaces de medir de manera muy precisa cómo es el ojo preoperatoriamente, pues el cirujano va a ser capaz de elegir la lente intraocular, por ejemplo, a implantar, pues personalizada a ese paciente. Con todo este conocimiento, pues también desarrollamos pues nuevas correcciones, por ejemplo, nuevos diseños de lentes intraoculares que ya no solo devuelvan la transparencia perdida a un cristalino cuando se sustituye en una cirugía de cataratas, sino que también pues se convierta en una cirugía refractiva, es decir, que el paciente no necesite gafas, o lentes que sean capaces de proporcionar una imagen enfocada de lejos y de cerca, de manera que el paciente pueda liberarse de gafas de cerca, por ejemplo, y mirando al futuro, lentes que sean capaces de emular el cristalino joven, es decir, lentes que sean capaces ellas mismas de cambiar su forma y acomodar dinámicamente de lejos y de cerca, tal como hace el ojo joven.
El ojo es mucho más que solo la óptica y la proyección de la imagen sobre la retina. Hay un proceso perceptual que también nos interesa. Y en ese sentido, innovaciones de nuestro laboratorio pues son técnicas que permiten, antes de implantar, por ejemplo, una lente o incluso antes de fabricarla, permitan simular a un sujeto cuál va a ser su visión después de una cirugía. ¿Qué técnicas utilizamos? Pues son técnicas heredadas de astronomía, óptica adaptativa, espejos deformables, otras técnicas más sencillas y muy transferibles comercialmente, como técnicas de visión simultánea, que permiten a ese paciente experimentar la visión antes de recibir una corrección y a los desarrolladores de lentes intraoculares experimentar con nuevas correcciones para proporcionar la mejor visión a los pacientes y además posibilitarles customizarlas o personalizarlas al paciente. Mencionábamos antes un premio del año 2014. Los trabajos de la profesora Marcos también han sido reconocidos con otra serie de premios. No sé si se puede añadir, profesora, a esta lista que nos está comentando de trabajos, de innovaciones, algo más que nos quiera comentar. Sí, bueno, en general los premios recibidos por distintas sociedades o por los proyectos del Consejo Europeo de Investigación pues han reconocido una contribución general a el conocimiento de la interacción de la luz con los tejidos oculares o al desarrollo de estas técnicas pioneras de caracterización del ojo. Pero podemos destacar algunos de los trabajos que, por ejemplo, están patentados y además están en explotación comercial mediante acuerdos de licencias de patentes con empresas. Por ejemplo, entre estos destacan una lente multifocal que está licenciada a una empresa que desarrolla lentes intraoculares en Bélgica, que es una lente multifocal que permite al ojo operado, que ya no tiene capacidad de acomodar, pues tener una profundidad de foco y poder ver con un contraste elevado a distintas distancias. Hay otra contribución que está también protegida mediante patentes. Estas son patentes en colaboración con Massachusetts Institute of Technology. Es un programa, además, financiado por un programa que se llama Envision, de la Fundación Madrid+D en imagen biomédica, en el que se ha desarrollado un sistema de bajo coste muy pequeño y muy preciso para medir la refracción, es decir, las dioptrías de miopía, hipermetropía o astigmatismo, sin la necesidad de un proceso largo de visualizar unos test. Esto es un aparato que al pulsar un botón se obtiene esta refracción basado en, de nuevo, algunos de los sistemas que se utilizan en astronomía, como es un sensor de frente de onda. Esto tiene gran potencial en entornos que no tienen acceso a un sistema de salud visual, a oftalmólogos, optometristas, porque realmente se puede proporcionar una refracción en cuestión de segundos y sin una formación particular en salud visual. Es importante porque la prevalencia de la refracción en el mundo es muy alta y en algunas zonas, en países en vías de desarrollo, supone una de las principales causas de ceguera, el no tener acceso a unas gafas o una refracción. Y el cuello de botella realmente está en el acceso a una medida. Y este tipo de medidas simples realmente creemos a suponer un cambio y una ayuda en estas comunidades y en estos entornos. Otros de los sistemas que desarrollamos y que hemos mencionado, que van desde la caracterización de lo que es la geometría y estructura del ojo a la proporción de estas correcciones para la presbicia, realmente tiene un impacto alto, porque el 100% de la población por encima de 45 años es presbita. Con lo cual creemos que estos desarrollos y estas contribuciones tienen un gran potencial para mejorar la vida de las personas y además también como un posible motor económico, ¿no?, en la transferencia de estos desarrollos a las empresas que lo desarrollen y produzcan.
Y tras conocer esta variedad de trabajos y aplicaciones relacionadas con la luz y sus tecnologías, vamos a afrontar los minutos finales del programa. Volvemos con la profesora Carreras. Después de escuchar a nuestros 3 invitados, tiene que quedarnos claro la gran versatilidad que tienen las tecnologías basadas en la luz para proporcionar una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en estas áreas hace falta hacer una investigación que requiere una financiación y una de las llamadas que hacemos es para que los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de financiar la investigación, por lo que supone de conocimiento, pero por lo que supone también de aplicación para la mejora de la calidad de vida. En realidad, si uno analiza un poco la economía de los países más desarrollados y que tienen más éxito en el mundo, pues son Estados Unidos, Japón, Corea, Suiza, China. Yo creo que la única conclusión que se puede sacar de todos estos análisis es que la investigación y la financiación de la investigación son los cimientos del edificio que es la economía de un país moderno. O sea, no se puede tener una economía de un país moderno si no se tiene una investigación de un país moderno. Creo que es clave además atraer talento, que la mejor gente se dedique a investigar, y creo que además la óptica es un ejemplo clarísimo de colaboración, interdisciplinaridad. En mi grupo estamos gente que nos dedicamos a la óptica, pero hay biomecánicos, hay psicólogos, hay médicos trabajando todos en una disciplina que es alrededor de la luz, alrededor de la óptica y en nuestro caso alrededor de la visión. Creo que también es interesante atraer precisamente a los estudiantes y a las vocaciones científicas precisamente a este mundo de las tecnologías de la luz, de la óptica, etcétera. En efecto, es lo que nos parece desde nuestro Departamento de Óptica de la UCM, y por eso tenemos preparadas diferentes actividades para llamar la atención sobre la importancia de investigar en la luz. Por ejemplo, se va a celebrar un curso de verano en el Escorial del 6 al 10 de julio de este año, y el curso ha sido propuesto por las Facultades de Bellas Artes, de Ciencias Físicas y de Óptica y Optometría. El título es La luz en el arte, la ciencia y la tecnología. Como se ve, el enfoque es multidisciplinar y, claro, será muy interesante para el público en general y para colectivos como los profesores de instituto y estudiantes de Bellas Artes y de Ciencias. Además, vamos a hacer una serie de charlas relacionadas con los premios Nobel relacionados con la luz, que son muchos. Por ejemplo, justamente este año, tanto el de Física como el de Química han sido dados a investigaciones relacionadas con la luz. El de Física, la invención del láser de diodo azul eficiente que ha permitido fuentes de luz blanca brillantes y que ahorran consumo energético, y el de Química ha sido ya mencionado por Miguel Ángel y se dio al desarrollo de la microscopía de fluorescencia con superresolución. Hay que ver que se ha premiado no solo el haber solucionado un problema difícil de resolver y que contribuyera al conocimiento, sino que la aplicación haya producido un beneficio para la sociedad. Y bueno, las conferencias que estamos preparando se pueden consultar en la web del departamento, que es www.ucm.es/dóptica. Quizá por último querría mencionar que en nuestra Facultad de Ciencias Físicas se imparte el máster de Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas, que es una buena oportunidad para especializarse en el campo tan actual y prometedor a nivel laboral como es la fotónica. Basta pensar que solo el área de la óptica ultrarrápida mueve en el mundo $300 millones al año, y la fotónica en general 150.000 millones de dólares. Bien, pues tenemos que concluir ya, Carmen. Pues como son muchas las actividades que se están haciendo a lo largo y ancho, no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional, pues aconsejo a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer las aplicaciones que tienen las tecnologías basadas en la luz, que visiten nuestras páginas web. La española es www.luz2015.es, y agradecer a nuestros invitados que hayan participado en este programa de la UNED dedicado al Año Internacional de la Luz. Que no será el último. Esperemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.